Julio viene a España de turismo a visitar a sus padres por Navidad y quiere saber si ya puede entrar al territorio español o si requiere de presentar una prueba negativa de COVID-19. España anunció que para entrar al territorio español será necesario mirar la lista de países con exigencia de que sus viajeros presenten una prueba de PCR negativa de COVID-19, en este caso a la entrada, ya sea en el aeropuerto o el puerto donde se encuentren para ingresar al territorio español. Al igual que Julio, muchas personas nos consultan acerca de este tema. Hace unos días, la administración informó que quienes ingresen al territorio español proveniente de países considerados como zonas de riesgo deben de presentar una prueba de PCR negativa. Yo soy Navy Tolentino, abogada experta en extranjería e inmigración en Europa, y hoy voy a hablarles acerca de quiénes pueden viajar actualmente a España y los requisitos sanitarios que se necesitan para ingresar. Desde el pasado 23 de noviembre, España exige a los viajeros internacionales que vienen al menos de un listado que existe de 65 países que presenten a su llegada un certificado negativo de una prueba de PCR realizada en las últimas 72 horas. Este requisito es fundamental para todos los pasajeros que lleguen por vía aérea o marítima. Actualmente ya han ingresado los primeros viajeros cumpliendo con el formulario del control sanitario. En este caso, pues también se le hace el control de temperatura, el control visual y el respectivo certificado que deberán entregar de manera física o digital. En el caso de la República Dominicana, pues esta no está incluida dentro de la zona de riesgo para presentar esa PCR negativa de COVID a su ingreso al territorio español, pero recomendamos que para viajar a territorio español, pues usted pueda tener esa prueba de PCR negativa hasta 72 horas antes. Aún usted no se encuentre dentro de ese listado, pero por recomendación, sí consideramos que usted debería hacerse esa prueba para poder viajar. ¿Qué sucede si no tengo la prueba del PCR? Las autoridades españolas han informado que los viajeros que lleguen a los diferentes puertos y no dispongan de la PCR negativa, pues se pueden enfrentar a una multa de hasta 3.000 euros por incumplimiento de los requisitos sanitarios de su entrada al territorio español. Adicionalmente, pues van a tener que someterse de forma obligatoria a un test que se realiza en el mismo lugar, en este caso en el aeropuerto o en la zona de puerto marítimo donde estén llegando, y deberán esperar los resultados. Estos tiempos de demora pueden tardar entre 1 y 2 horas. Si el resultado da negativo, pues puede continuar con su viaje. En el caso que ese resultado sea positivo, pues se van a activar todos los protocolos de alerta sanitaria y se derivará al pasajero a un centro sanitario para guardar cuarentena hasta su recuperación. Y entonces, ¿quiénes pueden viajar a España en este momento? Existe mucha confusión en relación al listado de los 65 países que están considerados como zona de riesgo para su ingreso al territorio español y a los que se les solicita esa prueba de PCR negativa. Es importante no confundir los 9 países de los cuales sus residentes pueden venir a España como turista. Por conocer, que ya le hemos mencionado en otros podcasts, esos países son Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Uruguay, Hong Kong, Macao, en China en este caso. Esos países que acabo de mencionar pueden acceder al territorio español aún siendo sus residentes turistas, con lo cual no tienen que presentar esa prueba de PCR negativa porque no son países que se encuentran en riesgo. Recuerda que actualmente el ingresar a España pueden solamente hacerlo los españoles, los ciudadanos comunitarios con residencia, los extranjeros titulares de una residencia o los viajeros que vienen de esos países que acabo de mencionarte. Por otro lado, España también tiene personas que quieren ingresar de la Unión Europea y esas personas de todos los países de la Unión Europea necesitan presentar esa prueba de PCR negativa, a excepción de Irlanda e Islandia, que no se encuentran dentro de la zona de riesgo. Existe una web de sanidad en España con un listado de todos los terceros países que deben disponer, en este caso, de esa prueba de PCR negativa para ingresar al territorio español. Yo te voy a mencionar solamente algunos, pero considero que es importante que antes de viajar a España
revises si te encuentras dentro de esa zona de riesgo, porque es importante que te hagas la prueba de PCR negativa de COVID-19 72 horas antes de tu ingreso. Esos países que se encuentran en esas zonas de riesgo y que es obligatorio que deben presentar esa prueba, pues hablamos de Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Rusia, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido y Ucrania. Te menciono unos cuantos, pero el listado es muy largo y te recomiendo que antes de viajar puedas revisarlo. Estas restricciones y el listado se actualiza periódicamente y la exclusión o inclusión de los países va a depender de la evolución de la pandemia en cada uno de ellos. Por lo tanto, si tú tienes pensado planificar un viaje o si necesitas venir a España próximamente, te recomendamos estar atento a las modificaciones que se están haciendo cada 15 días. Es decir, cada 15 días, Sanidad pues entra o saca algunos países donde son considerados países de riesgo. Si tienes dudas acerca de un visado, de los requisitos de tu entrada al territorio español o cualquier trámite de migración o extranjería en España, déjanos tu consulta a través de nuestro portal de tolentinoabogados.com, consulta web gratuita, y nuestros expertos te van a responder. No olvides compartir este podcast o dejarnos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Navy Tolentino y continuamos con Un Mundo Sin Fronteras.